¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión voy a hablarles de Don Quijote de la Mancha, que es el tema que hemos estado trabajando en las últimas 2 semanas. Me esperé hasta el final de estas 2 semanas para grabar este video, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, quiero decirles nada más algo rápido. Bueno, quisiera hacer el video lo más corto que se pueda, lo más corto posible, para no cansarlos. Entonces, pues en primer lugar es importante señalar pues la importancia de esta novela, ¿no? Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Es una novela muy importante porque, bueno, para algunos críticos literarios es considerada la primera novela, ¿verdad?, de la literatura. Para otros tantos es la primera novela moderna. Lo que sí es importante entender, jóvenes, es que definitivamente es la gran novela en la historia de la literatura. Es la gran obra en la historia de la literatura. Reconocida a nivel, digamos, mundo hispano. Es la primera, la gran obra este, en español, tan así, tan importante es para para el mundo hispano, que incluso funciona como la base de nuestra lengua misma. ¿Por qué? Porque Miguel de Cervantes en esta novela nos provee al español de un sinnúmero de palabras, ¿no?, de vocablos que son importantes, ¿no?, y que muchos de ellos aún hoy en día seguimos usando continuamente, ¿no?, asiduamente. También a nivel mundial, pues es considerada la gran obra, por unanimidad, la gran obra literaria del mundo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no estamos hablando de cualquier obra, ¿no? Ahora bien, comentábamos en en las clases pasadas, que esta novela eh, tiene considerada como la gran novela, la gran obra mundial, no solo por su forma, sino también por su contenido. Ustedes saben, en la clase de literatura hemos estudiado mucho esto, ¿no? Estos dos elementos que conforman el arte y la literatura, que es el fondo y el contenido. El fondo y la forma. No el fondo y contenido, sino fondo y forma. El fondo es el contenido, ¿verdad? Es el que se dice, lo que se dice, y la forma es el cómo se dicen las cosas. Don Quijote de la Mancha es una obra monumental, es una obra universal, tanto por lo que dice, por cómo lo dice también, ¿ok? En cuanto a la forma, bueno, también ya hablamos un poquito de ello en las clases. Es importante saber que emplea un gran vocabulario, un amplísimo vocabulario del español, ¿verdad? De distintos niveles, eso es cierto, de la lengua hablada, pero finalmente el español, ¿no? Entonces, es una novela hoy en día para nosotros lectores del siglo XXI, pues es una novela complicada, es una novela compleja en cuanto a su lenguaje, porque imagínense ustedes, ¿no? Es una novela escrita en el barroco, es una novela barroca, ¿verdad? Es algo importante también que tenemos que tomar en cuenta, y fue escrita en el siglo XVII, es decir, 4 siglos, exactamente, ¿no? Bueno, un poco más de 4 siglos de que fue escrita, tomando en cuenta que Miguel de Cervantes Saavedra pues murió en 1616, si no me equivoco, 22, 23 de abril de 1616. Entonces es una novela que, debido a que es barroca, tiene un lenguaje, tiene un español algo distinto al de hoy en día, y eso puede complicarnos un poquito la lectura. Y más incluso si tomamos en cuenta que Don Quijote de la Mancha, Alonso Quijano, el viejo que enloqueció, ¿verdad?, por leer tantas obras novelas de caballería, al creerse él un caballero medieval, habla, se expresa como un caballero medieval, es decir, utiliza un español medieval, tanto así que personajes que lo rodean, que dialogan con él, que se comunican con él, pues a veces no lo entienden, a veces no entienden lo que está hablando. Entonces, si ni los personajes barrocos, digamos, del siglo XVII que dialogan con él lo entienden, ¿verdad? Imagínense nosotros, ¿verdad?, que ya somos del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, pues es complicado, ¿verdad?, su lectura. Muy interesante la lectura, muy simpática, ¿verdad?, la lectura, pero sí compleja. Entonces hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, ¿verdad? Hay que procurar ediciones que con un aparato crítico bueno, es decir, con llamadas a pie de página, con notas a pie de página, donde se nos expliquen, ¿verdad?, algunos significados de algunas frases, de algunos giros lingüísticos, por ejemplo, ¿no?, que aparecen en la novela. Entonces, bueno, eso en cuanto a la forma, por ejemplo, y obviamente pues este lenguaje, ¿verdad?, embellece la obra. Ahora bien, en este video quiero hablar también acerca de la otra parte, es decir, el contenido, el fondo de esta obra, ¿no? Es una gran obra, es una obra universal, monumental, también por lo que nos enseña,
que son muchas cosas que nos enseñan. Consultando, investigando en internet, bueno, me encontré una página muy interesante donde enuncian o enumeran 5 o 6 principales enseñanzas, ¿verdad? O una de las 5 más grandes o importantes enseñanzas de esta novela. Y a continuación son las que voy a mencionar, ¿no? Un primer mensaje, una primera enseñanza que nos deja esta novela es los nobles objetivos en la vida. ¿Cuáles deben ser los nobles objetivos en la vida? Y cito: unos van por el ancho campo de la ambición soberbia, dice Don Quijote de la Mancha; otros por el de la adulación servil y baja; otros por el de la hipocresía engañosa. Mis intenciones siempre las enderezo a buenos fines, que son de hacer bien a todos y mal a ninguno. Fíjense qué interesante, qué bonita esta parte, ¿no? Cómo termina diciendo Don Quijote. Sus intenciones son de hacer bien a todos y mal a ninguno. Una segunda enseñanza es la libertad. El tema de la libertad ya lo trabajamos también desde la semana pasada. Recuerdan cuando hablábamos del capítulo 4, del capítulo 22, por ejemplo. El capítulo 22 pues habla muy especialmente del tema de la libertad, ¿verdad? Recuerdan ustedes cuando se encuentran Don Quijote y Sancho, se encuentran a un grupo de hombres que van caminando, que van encadenados, pues que son prisioneros, ¿no? Don Quijote se les acerca y les pregunta a cada uno de ellos a qué se debe su cautiverio, y cada uno de ellos va dando respuesta, ¿no? Este capítulo pues hace una elucubración, nos invita a reflexionar acerca de la importancia de la libertad. El ser humano ha nacido para ser libre, el ser humano no nace para permanecer en cautiverio, sino para la libertad como un vehículo que nos lleve a la felicidad, como el bien supremo, ¿no? El objetivo más importante que tenemos los seres humanos aquí en este mundo. Cito: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden